Es poco frecuente, pero es una de las principales causas de una insuficiencia renal aguda, ¿no? En la infancia, principalmente en menores de 3 años. Creo que me equivoqué. Ya, acá está bien clarito para que no se olviden. Las microangiopatías trombóticas se caracterizan por trombocitopenia menor de 150.000 o un descenso de más del 25%, la anemia, que es de tipo mecánica, y qué va a ser, o sea, una anemia de tipo mecánica, o sea, cuando hay destrucción de glóbulos rojos, ¿qué es lo que va a subir primero? Va a bajar la aptoglobulina, ¿ya? Va a subir la deshidrogenasa láctica, y va a haber en lámina periférica los glóbulos rojos fraccionados que conocemos como ecistocitosis, ¿no? Y al final recién vamos a ver el descenso de la hemoglobina. Ya les dije que generalmente había órganos blancos, dentro de ellos los neurológicos, que se van a caracterizar por confusión, convulsiones, ¿no? La afección renal, que vamos a ver el filtrado glomerular disminuido, la creatinina elevada, igual que la urea, ¿no? Y el gastrointestinal, que vamos a considerar a la diarrea, ¿no? De tipo generalmente con sangre, y va acompañada de fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Ahora vemos dentro del grupo de microangiopatías trombóticas de las enfermedades, tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar porque el ADAM13 va a estar disminuido, ¿no es cierto? Y puede ser de tipo autoinmune. Ya, eso nos caracteriza. También puede ser el síndrome de Hell, que se da en las embarazadas, y en nuestro caso lo más importante, que es el síndrome urémico hemolítico, ¿no? Que los causales puede ser un Streptococcus pneumoniae, la famosa E. coli, producto de toxina chiga, o Chikungunya, ¿no? Puede ser por los otros que ya vamos a ver en forma específica. Acá vemos, ¿no? Lo que les dije. Acá vemos, como les dije, es de una petición simultánea y de tipo abrupta de la anemia hemolítica microangiopática, trombocitopenia y la lesión renal aguda, ¿no? Como hemos mencionado anteriormente, pertenece al grupo de las microangiopatías, ¿no? Y esta condición es multiorgánica, con lesión de endotelio y formación de trombos, microtrombos. El más afectado va a ser el riñón, en este caso, y también va a ser afecto el sistema digestivo, y en el 32% el sistema nervioso central. Menos afectados va a ser el corazón, el páncreas y el hígado. Epidemiología. Ya les hemos dicho que el causal es la E. coli, producto de toxina chiga, constituye el 90%, ¿no? Y es una de las principales causas de este síndrome y de lesión, ¿no? Lesión aguda renal, ¿no? Insuficiencia renal aguda en niños menores de 3 años, que conlleva una importante morbimortalidad, principalmente en la fase aguda. Se da en verano y en otoño. La diarrea por esta E. coli enterotoxigénica, no todas desencadenan síndrome urémico hemolítico. Hay literaturas que dicen de 7 a 9, la mayoría dicen de 10 a 15. Ojo, de 10 a 15, ¿no? Pero los que hacen más, ¿no?, más problemas de síndrome urémico hemolítico son menores de 5 años, llegando a un 15%. La incidencia es escasa en Europa, pero sin embargo aquí en América Latina es 10 veces más, y principalmente donde en Argentina 10 a 17 veces más por 100.000, o sea, casos por 100.000 niños en menores de 5 años. Ya, el serotipo de la E. coli, ¿no?,
más común es el O157H7. ¿Qué vamos a caracterizar? Produce una mortalidad de 3 a 5%, insuficiencia renal crónica el 26%. La ECOL también produce en este síndrome la Shigella, ¿no? Que tiene dos toxinas, ¿no? La Chiga 1 y Chiga 2. La Chiga 1 da una mortalidad del 15% y es más severa que la de la E. coli, ¿no? Y llegan a una insuficiencia renal el 40%. Dentro de las otras causas, estamos hablando del síndrome urémico típico, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar del síndrome urémico atípico, ¿no? Primario. En este síndrome se considera exclusivamente a problemas de desregulación del complemento. ¿Y esto por qué se produce? Por alteraciones de los factores reguladores del complemento, principalmente de la vía alterna del complemento. La prevalencia, en este caso del atípico, es 3.3 por 100.000 en Europa, ¿no? Y hay otro que es el secundario, que es producido por el neumococo, ¿no? Que es un 5%. Dentro de otros también consideramos a la Shigella, ¿no? O infección por otros virus como el citomegalovirus, el SIDA y también el influenza H1N1. El mecanismo de transmisión, el reservorio son los rumiantes y la manera es en las excretas que contaminan los vegetales, el medio ambiente, entre personas y entre animales y personas cuando uno va a hacer visitas al campo. Lo principal en el 52%, ¿por qué? Porque se da por la carne contaminada, ¿no? Y por eso en Argentina es el país donde comemos por las famosas parrilladas, casi la carne media cruda, ¿no? Entonces no se mata bien esta bacteria y produce este síndrome de mayor frecuencia en ese país. Anteriormente se clasificaba, como ya les mencioné, que mucha literatura hasta la fecha lo mantiene, porque me parece que es más práctica, el síndrome urémico típico o con diarrea positiva y el síndrome atípico, ¿no? Con diarrea negativa, ¿no? Y el típico es exclusivamente de la E. coli productora de toxina Shiga. El atípico es por alteraciones en la desregulación, o sea, alteraciones en la regulación del complemento de la vía alterna. Y refieren que no es la más adecuada porque se han encontrado muchos casos en que tenían diarrea o no tenían diarrea, ¿no? O sea, tenían diarrea pero que no encontraban la E. coli, o no tenían diarrea y era un síndrome de tipo típico, ¿no? De un síndrome típico. Entonces, la nueva clasificación actual mencionan que es más práctica, que se les considere como síndrome urémico hemolítico hereditario, el adquirido no infeccioso y el adquirido infeccioso. Acá dentro de los factores hereditarios, ¿no? Entonces acá en los hereditarios tendríamos acá desregulación de la vía alterna de complemento, ¿no? Entonces esto nos daría exclusivamente para el síndrome urémico atípico. ¿Por qué se produce? Por mutaciones genéticas en donde en los genes que van a regir a los factores reguladores de la vía del complemento alternativa, que le dicen, o alterna. Ya. Tenemos también otras proteínas que están alteradas, que intervienen en la coagulación, como es diacilglicerol quinasa, el plasminógeno y la trombomodulina, ¿no? Errores innatos en el metabolismo, como la cobalamina C o vitamina B12. Ahora, de las infecciones adquiridas, ya dijimos, ¿no? Representante en el 90% del síndrome urémico hemolítico es la productora de toxina Shiga. Pero también el neumococo nos puede producir, ¿no? En un 5% este síndrome. Otras infecciones, como ya les mencioné, el citomegalovirus, la influenza, entre otras. Y las infecciosas adquiridas, ¿no? Que son de tipo autoinmune, ¿no? Cuando hay anticuerpos,
¿no?, hacia los factores del complemento, que son los reguladores de la actividad de la vía del complemento, de la vía alternativa, principalmente la B y la H. La más importante es la H. Puede ser también efectos adversos de algunos medicamentos, principalmente los citotóxicos en las enfermedades que se usan en los cánceres, la quinina, y lo que está de moda ahora que usamos en la piel, ¿no?, el tacrolimus, ¿no?, que su acción es inhibidora de la calcineurina. Y otras complicaciones, o sea, y también se va a dar en otras enfermedades autoinmunes, ¿no?, como esclerodermia, dermatomiositis, el síndrome antifosfolipídico. Ahora, fisiopatología. Simplemente acá les traigo para que vean la complejidad del caso. Esto no es tan importante, simplemente para que vean el mecanismo, ¿ya? Entonces, el síndrome urémico vamos a tratar de acá en este caso el síndrome urémico típico, que es el más frecuente, ¿no?, asociado a diarrea. ¿Cuáles son factores de virulencia? La intimina, que permite la fesión, la hemolicina, que además de inhibir el crecimiento de otras bacterias, permite una gran hemólisis, ¿ya? Y de las toxinas Chiga hay la 1 y la 2. Menciona que la Chiga 2 es la más agresiva, ¿ya? Ahora, la fisiopatología. Ya hemos dicho que, o sea, la adquirimos por contaminación de alimentos, ¿no?, que es la más frecuente, y en la carne. Entonces, ¿cómo ingresa la E. coli, ¿no?, a nuestro intestino, ¿no? ¿Qué hace en el intestino? Se adhiere, ¿no?, o sea, se reproduce más y libera la toxina Chiga. La toxina Chiga, por el torrente sanguíneo, va a los receptores receptores GB3, ¿ya?, que se encuentran en todos los órganos, pero el más rico refieren que es el riñón, ¿ya? Y la cantidad de receptores GB3, tanto de niños y adultos, es igual, ¿ya? Entonces, al recepcionar, ¿no?, se produce daño en el glomérulo, estamos hablando acá de riñón, ¿no? Y luego, al lesionar el glomérulo, vamos a tener, o sea, que van a producirse las famosas la inflamación, lesión del endotelio, y por ende la adhesión de plaquetas, ¿no?, y van a producir un enmarañado, y se produce, pues, daño de los eritrocitos, dándonos la anemia hemolítica microangiopática. También va a haber trombocitopenia, ¿no? Y además se produce una lesión en las células endoteliales de los túbulos renales, ¿no? Todo ello conlleva a una injuria renal aguda. Entonces, acá la fisiopatología, ¿ya? Vemos la ingesta de la Chiga, ¿no?, la colonización, después de ahí la liberación de la Chiga, ¿no? La Chiga se une a los GB3 en los endotelios, ¿no?, y ya pues, produce alteración ahorita vamos a ver o sea, más claridad, alteración de la síntesis proteica, daña la célula, produce muerte celular, ¿no? Y también no solamente la toxina Chiga se va a los receptores GB3, sino también se une a las plaquetas, a los neutrófilos y a los monocitos, y esto conlleva una respuesta inflamatoria, ¿no?, y por ende y también a mayor daño. Tenemos acá insuficiencia renal aguda, ¿no?, y conlleva también a una anemia hemolítica microangiopática, y extrarrenalmente también puede, o sea, que es menos frecuente el daño pancreático y del corazón, las microangiopatías, o sea, la miocardiopatía. Acá está más claro, la toxina Chiga tiene dos subunidades, la A y la B, ¿no? La B es la que se adhiere y permite el ingreso de las dos en endocitosis, ¿no? Al ingresar, la unidad A es la que va a intervenir y va a interrumpir la síntesis proteica y conlleva la muerte celular. Y acá, ¿no?, se va a alterar también, va a incrementar la síntesis del factor von Willebrand, ¿no?, y se va a elevar. Esto va a hacer que haya agregación plaquetaria y la famosa trombosis. Acá ya les mencioné de todo, ¿no?, lo que quería agregar acá, ¿no?, que todo este daño endotelial,
¿no? Favorece pues la agregación plaquetaria, los depósitos de fibrina, ¿no? Y da los famosos microtrombos, estrechan la luz, ¿no? Del vaso y conlleva a la destrucción mecánica de las plaquetas y de los glóbulos rojos. Disminuye el filtrado glomerular, ¿no? Nos produce la famosa anemia, destrucción de plaquetas, ¿no? Y bueno, otros que ya no son de importancia. Ya, acá les quiero mostrar a grandes rasgos la fisiopatología del atípico, ¿no? Hemos dicho que se produce el problema de síndrome urémico hemolítico por alteración en la vía alterna del complemento. Normalmente la vía alterna y la vía clásica, su función final es la activación del factor C3, ¿ya? Están constantemente en activación. La vía alterna es la que constantemente está activada para evitar las infecciones, pero quienes lo regulan son los factores reguladores del complemento, ¿ya? Y cuando esto se altera es que produce una activación, o sea, permanente, da lugar al que se forme el CB3. Esto agarran y forman los complejos de ataque de membrana y producen lesión de la célula endotelial. Ya lo que les he mencionado, ¿no? Existe los factores, ¿no? Reguladores tanto plasmáticos, celulares, lo que les mencioné, el H es el más importante que el I, ¿no? Y estos más. Y la trombomodulina, que tiene que ver también. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué se alteran estos factores reguladores? Por dos mecanismos, ¿no? Porque hay mutación de los genes de estos factores, ¿no? De tipo genético, ¿no? Y ya el mecanismo que les he explicado, o porque también hay daño de esta célula, de estos factores, ¿no? Generalmente desencadenado por procesos inflamatorios de estrés o enfermedades inmunológicas. Ahora vamos a mencionar el síndrome, el atípico. El atípico es poco frecuente. Y hemos dicho que en Europa la incidencia es mayor que acá, pero tampoco no es mucha. Entonces se produce una desregulación de las proteínas del complemento, ¿no? De la vía alterna del complemento. ¿En qué proteínas? En los factores H1, H y el I, principalmente, ¿no? ¿Y cuáles son los activadores potentes? Ya lo que les mencioné, no solamente lo genético, ¿no? Sino los factores potentes que pueden desencadenar también alteraciones en estos reguladores son procesos infecciosos, inmunológicos, ¿no? Y el estrés oncológico y hipertensión. El 24% también pueden tener un síndrome diarreico. Por eso le refieren de que no es tan, atípica, que decían sin diarrea, ¿no? Y acá en algunos casos puede haber como pródromos, un síndrome diarreico. Este síndrome urémico hemolítico atípico por desregulación de la vía alterna del complemento da un cuadro severo de evolución tórpida y recurrente, ¿ya? Y las cifras de complemento C3, C4 en un 80%, si las dosamos, pueden estar normales, y eso no nos dice que no es este síndrome. Y hay un antecedente fuerte de un 30% en que hay antecedente familiar de este síndrome. Generalmente, cuando es genético, puede presentar 1 hasta 3 veces el síndrome. Puede suceder a cualquier edad. Ya, es importante, nosotros tenemos en los niños frecuentemente procesos respiratorios o procesos digestivos. Entonces, ¿cuándo es importante una diarrea con moco y sangre? ¿No? Nosotros tenemos una acuosa, puede ser inicialmente acuosa, y a los 2, al segundo día, tercer día, puede aparecer el moco. Entonces, siempre estar a la expectativa y no tomarlo como algo natural, ¿no? Entonces, toda diarrea con moco y sangre se tiene que hacer su copropultivo. Y si es posible, para tratar de determinar si es una E. coli enterotoxigénica, y también el dosaje de anticuerpos, ¿no? En suero. Ya, si determinamos que es una E. coli
no productor de toxina chiga, entonces no hay problema, ¿no? Si es severa la diarrea con moco y sangre, podemos darle antibióticos, pero evitar las quinolonas y las sulfas, ¿no? Muchos dicen que la sulfa puede ser desencadenante de síndrome urémico hemolítico. Ojo, pero cuando es, ¿no?, positivo a esta toxina, ¿no?, entonces ya tenemos que informar a la familia para que estén alerta. Lo principal en las diarreas, la piedra fundamental, les dije, es la hidratación, y tenemos que hacer un seguimiento. En otros lugares se hace cada 24, 48 horas, inclusive con laboratorio, ¿no? Y examen de orina y de sangre, pues, ¿no?, lo esencial, que es hemoglobina, plaquetas, ya. Y en otros lugares el niño, para evitar que contamine a otros, lo evitan de enviarlos a las cunas durante 7 días. Ojo, ¿qué factores en una diarrea con moco y sangre nos pueden llevar a un síndrome urémico hemolítico, ¿no?, cuando es por una E. coli producto de toxina chiga? Cuando encontramos que es una diarrea, le hacemos un hemograma y este hemograma tiene una leucocitosis, ¿no?, mayor de 13.000. Hay 5 a 7 veces más de hacer este síndrome. El uso exagerado, inoportuno de antibióticos, ¿no?, cefalosporinas de tercera generación, la famosa ciprofloxacin, ¿no?, la ceftriaxona. Uso de anticolinérgicos. Les vuelvo a repetir, jamás usen anticolinérgicos en niños. El Panadol para que baje el dolor y de repente si tiene gasecitos, el Gaseovel. 3 veces más, ¿no? Y hemos visto ya la toxina chiga 2 es la que produce hemolicina, ¿no? Y hemos visto que la hemolicina que produce una gran hemólisis, ¿no? Y esto que conlleva a cuadros más severos, ¿sí? Ahora, la deshidratación. El punto fundamental de una diarrea es la hidratación. Entonces, la deshidratación también es un mal pronóstico porque puede llevarnos a este síndrome siempre y cuando sea la infección por E. coli productora de toxina chiga. Ahora, manifestaciones clínicas. Y hemos dicho, ¿no?, que hay un pródromo. En el cuadro clínico vimos, ¿no? Ya, es una diarrea. La diarrea generalmente está acompañada, ustedes ya saben, de dolores, cuando es disentérica con mayor razón, dolores abdominales a veces un poquito fuertes, fiebre, ¿no?, como síntoma general, malestar general, náuseas y vómitos, ¿no? Esto sucede unos 3 o 4 días, ¿no? Mayor severidad, algunos casos puede haber intussusección, perforación, que no es lo más frecuente. Después de pasar este pródromo viene la fase, o sea, en realidad pues lo que va a causar el síndrome urémico hemolítico, que hemos dicho de inicio abrupto y simultáneo de los 3 componentes, de las tres componentes de la triada. La fase aguda, ¿qué vamos a ver? Anemia, ¿no? Entonces, una anemia menos de 8, dicen otros autores, ¿no? ¿Y cómo se caracteriza la anemia? Porque va a haber palidez, fatiga, malestar general también, ¿no? Trombocitopenia, menos de 1500, como mencionamos, 23%, o sea, una baja en el total inicial, ¿no? Afectación renal, ¿no? El 50% puede llegar ahí a insuficiencia renal, ¿no? Y van a necesitar de diálisis. Mencionan ahora último que mientras la diálisis, la más aceptada o la más apropiada es la diálisis peritoneal. Mientras más temprano sea, mayor, o sea, evita que haya secuelas marcadas, ¿no? O sea, si hay daño no lo recupera, pero evita que haya mayor daño. Y esto se va a manifestar como oliguria, anuria, ¿no? Edema, ya. Y puede haber en algunos casos compromiso del sistema nervioso central, que es en un 30%. ¿Y cómo se va a manifestar? Con letargia, convulsiones. Compromiso pancreático es raro, compromiso cardíaco también. ¿Cómo va a haber el compromiso cardíaco? ¿Cómo se va a manifestar? Con puede haber una diabetes mellitus insulino dependiente. Ya, factores precoces. ¿Cuáles son los factores precoces del síndrome urémico hemolítico? La palidez y la disminución, los primeros que se presentan, palidez y disminución brusca de la producción de orina. La recuperación, ¿cuál es el factor, el marcador de la evolución?
¿cuál es el principal, ¿no?, marcador de la evolución? El principal marcador de evolución son la cantidad de plaquetas. Cuando veamos una recuperación de las plaquetas, nos alegramos porque detrás de ello viene la recuperación funcional del riñón, ¿no?, y que generalmente refiere que antecede 3 días a la recuperación funcional del riñón. Ya, menciono de nuevo, la palidez y la disminución de orina son los signos precoces y los que siempre están más frecuentes. Ya, la clínica ya les mencioné, ¿no?, para que se acuerden: diarrea, ¿no?, dolor abdominal, fiebre, vómitos. Ya, acá la ingesta, a los 3 días, 4 días, otros dicen hasta 8 días, viene la diarrea acompañada de dolor abdominal, los vómitos. Luego de ahí una fase muda, posteriormente viene ya, ¿no?, la palidez, la diarrea ya se hace con sangre, viene la palidez y el malestar general, ¿no? ¿Cuándo debemos pedir un copropultivo? Siempre se tiene que pedir el copropultivo, ¿no?, generalmente al 4º o 5º día, ¿no? Esta diarrea, ya les he dicho, máximo en un 15% puede evolucionar a síndrome urémico hemolítico por E. coli, ¿no?, productora de toxina chiga, y el resto una recuperación total. Clínica. ¿Cuál es la clínica? Diarrea, ¿no?, inicialmente. Después se hace sanguinolenta o acuosa, fiebre, dolor abdominal, vómitos. En casos severos puede haber, ya les mencioné, intususección, megacolon tóxico, prolapso rectal. Alteraciones hematológicas, anemia, trombocitopenia, ¿no? Generalmente es raro en el síndrome urémico hemolítico que haya sangrado. Sí se da, pero es poco frecuente. Sangrado hemolítico y petequias, poco frecuente. Ahora, en cuanto a la alteración renal, vamos a ver en la orina hematuria, proteinuria, disminución, va a haber en sangre, vamos a ver los marcadores de la función renal, ¿no? Está alterada, va a haber incremento de la creatinina y por ende se va a manifestar con edema. Alteraciones neurológicas en un 20 a 25%, ¿no?, principalmente caracterizadas por cefalea, irritabilidad, y cuando se presenta, ¿no?, problemas neurológicos, está asociado a un aumento de mortalidad. O sea, problemas neurológicos va de la mano con un aumento de mortalidad. Alteraciones cardíacas, lo principal es una miocarditis, ¿no?, raro la isquemia, pero puede haber hasta infarto. Y en pancreático ya hemos dicho, intolerancia a la glucosa, puede producir una diabetes mellitus insulino dependiente. Acá, ojo, para recordarles de nuevo, trombocitopenia menor de 150.000 o que haya un descenso mayor de 25-23%, otros autores. La hemólisis, ¿no? Ya, en cuanto hay hemólisis, ¿no?, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver que la deshidrogenasa láctica se eleva, que hay un descenso de lactoglobina. En lámina perigénica va a haber esquistocitosis, y después de muchos, o sea, un día, horas después de ello, recién va a bajar la hemoglobina. Síntomas neurológicos, ya les mencionamos: irritabilidad, confusión, afectación renal, la urea elevada, el descenso de la función renal, alteraciones urinarias que ya mencionamos, y la afectación gastrointestinal que ya les he repetido varias veces. Ahora, en el diagnóstico, ya hemos dicho que vamos a tener anemia hemolítica microangiopática, lesión renal aguda y trombocitopenia, para lo cual tenemos que pedir un hemograma completo. Ahí viene pues la hemoglobina, las plaquetas, reticulocitos para ver la hemólisis, ¿no?, fluorotis de sangre periférica para ver la deformidad de los glóbulos rojos, lactoglobina que se da, ¿no?, y la deshidrogenasa láctica, que todo esto conlleva a decirnos que hay una hemólisis. Función renal, exámenes de orina, es importante el copropultivo y la detección de la toxina chiga en heces, ¿no?, en heces, o determinar los títulos de los anticuerpos de la toxina chiga en el suero. Ahora, la anemia hemolítica microangiopática.
La anemia hemolítica, ya hemos dicho, la hemoglobina va a estar menos de 8, el test de Coombs, ojo, si no es una anemia autoinmune, vamos a tener entonces un Coombs negativo. El frotis vamos a tener esquistocitosis en el 10%. Va a haber descenso de lactoglobina, hiperbilirrubinemia, predominio de la directa porque es hemólisis. Como hay pérdida baja de hemoglobina, los reticulocitos se van a disparar, ¿no? Y como hay destrucción celular, va a haber un gran aumento de la deshidrogenasa láctica. La trombocitopenia depende de la gravedad, ¿no? Ya hemos dicho, o sea que para que dé manifestaciones, refieren que debe ser menos de 50.000, otros de 40.000. Generalmente no hay sangrado, generalmente, pero hay casos que sí puede haber. Ojo, el tiempo de coagulación es normal, no se altera. La lesión renal, ¿no? va a darnos pues la proteinuria, hematuria y los azogados elevados en sangre. Ya. Entonces acá lo que les quiero recalcar, no es necesario tener pues una hemoglobina baja para que digamos que no estamos iniciando un síndrome urémico hemolítico. Hemos visto con estos componentes de la deshidrogenasa láctica, actoglobina y esquistocitosis ya son indicios de que es un síndrome urémico hemolítico, ¿no? Si hay consumo de plaquetas, disminución en un 50% o hay aumento de las limaduras en un 3%. Y también cuando hay hematuria o proteinuria sin estar alterada todavía la creatinina. Estos son los esquistocitos, que son pues, o sea, fracciones de glóbulos rojos en casquete, menciona. Es importante para la determinación el coprocultivo, para determinar, o sea, se hace un cultivo en McConkey con sorbitol. Entonces la E. coli, producto de toxina Chiga, no acciona en estas colonias, entonces aparecen como unas colonias blanquecinas. Y hacer la prueba, además del cultivo y la determinación de la toxina Chiga, ver los anticuerpos en sangre, ¿no? Acá, para mencionar desde el punto de vista histopatológico, ¿no? Vamos a tener el problema a nivel glomerular, principalmente en las arterias y en los capilares, y va a haber también una necrosis cortical, pero de tipo parchado. Acá ya les mencioné que es importante para el diagnóstico, no solamente pues, la clínica, sino también los análisis, ¿no? Que ya se mencionó. Diagnósticos diferenciales. Entre los diagnósticos diferenciales que tenemos es con el CID, coagulación intravascular diseminada, pero en que vamos a tener el tiempo de coagulación y protrombina alargados, el líbero D elevado, ¿no? Pero los lactoglobina va a estar entre los límites normales, ¿no? Y va a haber disminución de estos factores. Ahora en la púrpura trombocitopénica hemos dicho, ¿no? Que hay una deficiencia o la actividad del ADAM13 es menor del 10%, que ese sería, y como hemos mencionado, esto es más frecuente en adultos que en niños. En cambio en la población pediátrica más es el síndrome urémico hemolítico. Podemos tener un PTT en niños, principalmente al nacer con una anemia hemolítica severa y una trombocitopenia. La vasculitis, ¿no? Acá, ¿qué vamos a encontrar? Que no va a haber el pródromo de diarrea y va a haber altalgia, erupción cutánea, y la afectación no es central del sistema nervioso, sino es periférica. Entre otro diagnóstico diferencial es el lupus, el dengue, ¿no? El dengue ya pues tiene que ser con la serología del dengue y el antecedente, y acá los tiempos de coagulación están alterados. Acá el síndrome, o sea, sospechamos de síndrome urémico hemolítico o de púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? En ambas va a haber una anemia, o sea, anemia microangiopática y la trombocitopenia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver si hay sangre en heces, hay diarrea, ¿no? Y o hay problemas neurológicos, ¿no es cierto? Y falla renal. Entonces, hacemos un cultivo para
la toxina Chiga. Si nos sale positivo, ya sería un síndrome urémico hemolítico por toxina Chiga. En cambio, vemos acá que puede ser si es negativo, ¿no? Entonces tenemos que pensar en los atípicos o las otras causas de síndrome urémico hemolítico. Si es ADAM13, ¿no? O sea, si hay anticuerpos o hay disminución de la actividad, entonces pensamos en una púrpura trombocitopénica, ¿no? Pero si el ADAM13 es mayor de 13, ya pensamos que se trata de un síndrome atípico o de bien de otras causas que producen el síndrome urémico hemolítico. Ya acá, si es pre-vacún positiva, ¿no? Pre-vacún positiva, hablamos que puede tratarse de un síndrome urémico hemolítico que causan por estreptococo neumonial. Y si es negativo, ya pues por las otras causas, ¿no? Que puede ser por el atípico, por deficiencia de C3, C4, por alteración en los factores reguladores y lo que ya les mencioné anteriormente. Estas son las complicaciones del sistema nervioso central, gastrointestinal y renal, ¿no? Raras veces cardiovascular. El tratamiento es un tratamiento de soporte. Ojo, evitar los antibióticos, algo que el paciente pues esté entrando en una sepsis, ¿no? También tenemos que equiparar eso. No antiperistálticos ni anticolinérgicos, no nefrotóxicos, ¿no? No vamos a dar nifedipino, o sea, se da nifedipino. No vamos a dar lorazepam y esas cosas que son nefrotóxicas, ¿no? Cuando haya presión arterial alta en estos niños. La hidratación endovenosa depende de que en qué fase está, ¿no? Es una alimentación temprana y adecuada, y cuando uno quiere iniciar alimentación, inclusive puede usarse la diálisis peritoneal. Se tiene que mantener la hemoglobina mayor de 8. La trombocitopenia no requiere transfusiones, salvo el caso en que haya un sangrado clínico activo, por ejemplo, principalmente en el sistema nervioso central, o que se quiera intervenir, ¿no? Un proceso quirúrgico. Si hay insuficiencia renal, se tiene que hacer un balance adecuado, control de la presión arterial y los desórdenes metabólicos. La diálisis, se ha dicho de que actualmente mencionan de que ya, o sea, no hay que tener tantos parámetros de creatinina de tanto, ¿no? Sino mientras más temprano se utilice, si hay la posibilidad, va a ayudar bastante a las secuelas que pueda producirse. El eculizumab son anticuerpos monoclonales, ¿no? Que se unen a un factor 5, bloqueando la formación de C5-C9, ¿ya? Y por ende los ataques de membrana celular del endotelio. Se usa principalmente en el atípico, ¿no? Pero también se ha visto que el típico, o sea, la toxina Chiga, también lesiona, altera por el proceso inflamatorio que hemos dicho, altera la vía del complemento. Entonces, cuando hay casos graves del típico, podemos usar también estos anticuerpos monoclonales. También se puede usar en neumococo. Y otro que ha salido nuevo es ravulizumab, ¿no? La diferencia es que en cuanto a la frecuencia, es más frecuente en dar, ¿no? En cuanto a las dosis, en cambio es de dosis más alargadas, que no es tan tedioso en los niños que no les gusta tomar los medicamentos. Ya, como les dije, la acción de estos anticuerpos monoclonales es a nivel de C5 para evitar la conversión a C5b y C9, simplemente para que vean la acción. El pronóstico, ya les he vuelto a mencionar, les he mencionado como 2 veces, ¿no? El indicador de la evolución de síndrome urémico hemolítico son las plaquetas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista hematológico, ¿no? Son los que se resuelven por completo casi, ¿no? En 1 o 2 semanas de la diálisis. Y la recuperación de la función renal, ¿no? Viene después de 3 días de la recuperación de las plaquetas. Entonces, un indicador de la evolución, para ver la evolución, son las plaquetas. 1/3 de pacientes desarrollan disfunción leve. La tasa de mortalidad cuando hay problemas neurológicos, como les dije anteriormente, o hipertensión de inicio abrupta, es mayor del 5%.
¿Qué factores son de mal pronóstico? Cuando la leucocitosis es mayor de 20.000, afectación del sistema nervioso central, hipoalbuminemia severa, duración de la terapia renal, o sea, la diálisis peritoneal, cuando unos dicen mayor de 2 semanas, pero la mayoría menciona mayor de 3 semanas. Proteinuria persistente, la deshidratación, vuelvo a mencionar, el hematocrito menor de 30, cuando la edad, ¿no?, de inicio de este síndrome es mayor, y cuando el complemento C3 es muy bajo. Y un indicador importante es la oliguria, ¿no? Cuando esta dura más de 3 semanas, el pronóstico es más severo. Acá están cifras de granuria. Ya, el seguimiento al alta, en un 30-50% presentan secuelas a largo plazo, ¿no? Y el seguimiento tiene que ser por 5 años. ¿Cuáles son las secuelas más importantes? La hipertensión, proteinuria leve o puede ser significativa y disminución subclínica de la filtración glomerular, ¿no?, que puede estar con rangos dentro de lo normal, pero que no se recuperan de la creatinina que debía tener como normal, ¿no? Puede ser normal alta. Bueno, acá están casos de seguimiento, ya ustedes los revisan. La prevención, ¿no? Utilizar agua potable, las carnes bien cocidas, lavarse las manos, tablas diferentes para el picado de carne y de verduras, y lavar las frutas y verduras adecuadamente. Estas son las formas preventivas de tarjetas que reparten en Argentina. Ya, caso clínico, creo que se están durmiendo. Ya, ahora vamos a ver caso clínico, pero ya hemos hablado del típico, ¿no es cierto? Ahora vamos a hablar, para que tengan, es poco frecuente, pero que vean la importancia del caso clínico atípico, del síndrome urémico atípico, ¿no? Vamos a ver este caso. Es un paciente de 18 meses de edad, sin antecedentes personales de importancia. Edad, inicia a los 9 meses. Los síntomas como un proceso respiratorio alto, rinorrea, fiebre y tos productiva, ¿no? Y le da amoxicilina, dextrometorfano, loratadina. No hubo mejoría y se le agrega diarrea, astenia, dinamia, ¿no?, un poco más marcado, anorexia, hipoactividad y palidez generalizada. Entonces lo mandan a un hospital de primer nivel, ¿no? En dicho hospital lo encuentran somnoliento, datos de bajo gasto, edema generalizado. Le aplican cristaloides y dobutamina. Le dosan creatinina, está en 4.9, la urea en 268, ¿no? Y lo ponen con el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, hipertensión arterial, ¿no? Tratamiento, diálisis peritoneal. En la evolución hace pancitopenia, ¿no?, con una hemoglobina de 4.2, leucocitos de 4.660, plaquetas de 24.000, ¿no? Y es dado de alta. Le hicieron diálisis peritoneal como tratamiento. Luego le envían al tercer nivel, ¿no?, por esta pancitopenia, ¿no? Lo llevan al tercer nivel para que se llegue a un diagnóstico más, ya que se determine qué diagnóstico es. Le hacen, por la pancitopenia, le hacen un aspirado de médula ósea y no encuentran alteraciones. Porque los problemas que presentaba, le pusieron 6 transfusiones de hemoderivados, recuperando la función renal y le dan de alta. A los 18 meses de edad, otra vez presenta otro cuadro, o sea, hay recurrencia, ¿no? Edema generalizado, ¿no? Hasta ese momento no tenía el diagnóstico, edema generalizado, hipertensión, elevación de azoados, trombocitopenia, y como tratamiento, diálisis peritoneal y transfusiones de hemoderivados en 3 oportunidades. Lo mandan al cuarto nivel para determinar el diagnóstico. Al examen lo encuentra con una palidez generalizada, irritabilidad, ¿no?, hipertensión persistente, había sobrecarga hídrica con repercusión ya cardiopulmonar, ¿no?, y estaba en anasarca. Al laboratorio ya la hemoglobina ya no era 4, sino 3.9, había una plaquetopenia de 120, ¿no?, con una gran reticulocitosis, la prueba de Kunz negativa,
aptoglobinas bien bajas, ¿no? Había creatinina sérica de 3.49, que no era tan alta, el potasio alto, había una acidosis metabólica, y en frotis de sangre periférica había histocitosis, ¿no? En orina había eritrocitos incontables, proteinuria en rangos nefróticos. Integran el diagnóstico, ¿no? Hemólisis, con el diagnóstico de hemólisis intravascular no inmunitaria, ¿no? Porque tenía CUMP negativo, evidenciándose anemia grave, trombocitopenia y elevación de la deshidrogenasa láctica, hiperbilirrubinemia, predominio indirecto, los histocitosis en sangre periférica, aptoglobina disminuida y CUMP negativo, ¿no? Por eso le dieron el diagnóstico mencionado de hemólisis intravascular no inmunitaria, por lo que les mencioné. Se sospechó en sum probable variedad típica por la evolución, o sea, por la evolución que era tórpida, era no y recurrente. Diagnósticos diferenciales, ¿qué descartaron? Procesos infecciosos, ¿no? Con una toxina chiga negativa, cultivos para bacterias negativos, panel viral negativos. La púrpura trombocitopenia la descartaron ¿con cuál? Con el factor ADAM, la proteasa ADAM3, o sea, con actividad normal. Entonces, ayuda diagnóstica, ¿no? Dijimos que era una desregulación de la vía del complemento, alternativa de la vía del complemento. Los factores, las fracciones C3, C4 estaban dentro del rango normal, dijimos que el 80% era así. La biopsia renal percutánea mostró datos compatibles con una microangiopatía trombótica en remisión. Había necrosis tubular y cambios tubulares atípicos. También se efectuó el estudio genético y llegaron a la conclusión de que era un síndrome urémico hemolítico de tipo atípico. Tratamiento. Se mantuvo con diálisis peritoneal, se inició el tratamiento con transfusión de plasma fresco congelado, hubo mejoría parcial, ¿no? Principalmente hematológica, no hay repercusión en la función renal y descenso intermitente de plaquetario continuaba, se indicó plasmaféresis con lo que hubo mejoría, ¿no? Persistió con hipertensión arterial de poco control, a pesar de que no había sobrecarga de volumen. Confirmaron el diagnóstico de síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Usando el tratamiento de eculizumab. Según ellos, hubo remisión completa, ¿ya? Preguntas. Y acá les pongo la conclusión para que la lean en casa, ¿no? ¿Qué conclusión es? O sea, que es poco frecuente, que a veces puede pasar desapercibido, ¿no? Por la poca frecuencia, y que debemos ser un poquito más minuciosos, porque el diagnóstico precoz, o sea, nos ayuda pues a que estos niños no tengan secuelas terribles. Eso es todo.